Existe esta polémica idiota sobre Tolkien y su supuesto racismo. Por un lado tenemos el cuento eterno de que sus obras se basan en creencias racistas y que repiten mitos como que los buenos siempre son blancos y los malos siempre son negros, cosa que es falsa y cualquiera que haya visto o leído al menos una obra lo confirma. Y están estos otros que en su afán por desmentir dicho amarillismo, retratan a Tolkien como un feminista, liberal empedernido, que lucha por la igualdad racial o algo así. Ambas narrativas están mal. Tolkien es racista dependiendo de tu definición. Si el que existiesen las razas, estas sean diferentes y Europa sea la civilización más avanzada de todas es una creencia racista, entonces sí, Tolkien era racista. Si racismo se refiere solo al desprecio, desagrado y repudio a otras razas, entonces no, Tolkien no lo era. Tolkien creyó, como toda persona de su época, que la europea fue la civilización más avanzada de la historia, pero sus obras están repletas de temas de paz y de colaboración racial. Tolkien no era como Lovecraft, por ejemplo, quien expresaba su odio abierto por otros pueblos. Tolkien realmente sí fue alguien muy descafeinado para su época, pero es más difícil identificarlo como alguien de izquierda. Era alguien muy conservador para nuestra época. Era católico, apoyaba una monarquía inconstitucional en la capital y solo anarquía de facto en las provincias. No exactamente lo que se entiende hoy por anarquismo, y más cuando se considera que Tolkien apoyó a Franco en la Guerra Civil Española. Pues bien, dejando de lado las paranoias de la cultura de cancelación o lo que sea, tampoco es difícil ver por qué la extrema izquierda como la extrema derecha disfrutan de sus obras. Hippies y nacionalistas adorarán su obra por igual, por sus temas pro-ecología, anti-industrialización, haciendo un especial énfasis en cómo la industrialización de Inglaterra priva al hombre de sus conexiones espirituales. Eso sin mencionar otros temas en contra del consumismo y cómo obsesionarse con las posesiones llevan a la destrucción. Si no se le da mucha lectura, pues Tolkien es un escritor muy accesible e ideológicamente muy pocas personas tendrían problemas con él. Todo este aprecio por la ecología y lo espiritual se refleja bien en el apartado técnico de las películas que revisaré. Si bien prefiero los libros por lo inmersivos que son como medio, las películas siguen haciéndole una perfecta justicia. Algo que me gusta especialmente de Tolkien es que es el tipo de cristiano con el que no tengo problema. Es cristiano, es devoto, pero no tiene un irracional desprecio por los elementos paganos de una cultura, en este caso la europea, e incluso puede ver la importancia de seguir reproduciendo los valores heroicos de estos mitos a las nuevas generaciones, algo que basura como Game of Thrones jamás podría llegar a emular. A menudo se ve simbolismo cristiano y pagano convivir en perfecta armonía en su obra, dándole un toque excepcionalmente europeo a sus escenarios, y, si disculpan mi atrevimiento, incluso nacionalista y orgulloso. Todo lo que en esta obra es bueno es europeo, y de hecho, los más grandes malvados y peor escoria es aquella que pertenece a este mundo, pero decide traicionarlo junto a su gente. Es verdaderamente inspirador. Es digno de un cuento épico. Estatuas tan grandes como montañas, bosques sin fin con iluminación diversa, árboles que podrían empezar a hablarte, casas en medio de la nada que pondrían en vergüenza a la arquitectura actual, artefactos místicos y con poderes extraños, oro por encontrar y un larguísimo etcétera. En cuanto a trabajo técnico y construcción de mundo, Lord of the Rings es excepcional y me parece una lástima que las películas no empezaran por los libros introductorios, pues tienen más por desmenuzar. Y claro, no es que toda esta construcción de mundo se deba a lugares bonitos y fantásticos, es las implicaciones de los lugares lo que hace tan rico a esta construcción de mundo. Todo tiene su propia historia o pasado, todo es místico porque a donde sea que vayas hay alguna leyenda increíble por contar sobre dicho lugar y todo tiene alguna función, conexión o importancia de alguna manera. Tanto es de detallada la construcción del mundo, al punto de tener sus propios idiomas que bien podrían ser usados en la vida real. Si todo esto te suena familiar es porque Tolkien definió la High Fantasy como la conocemos. Y Lord of the Rings ni siquiera fue su primera obra en hacerlo. La innovación no termina simplemente ahí porque Lord of the Rings es como tu típico cuento de hadas europeo infantil, pero contado como una épica aventura
aventura para adolescentes, combinando dos géneros en uno. Algo que resultó ser muy compatible a la larga, y como toda épica aventura para adolescentes de épocas pasadas, existe esta estructura del camino del héroe, con peligros consecuentes que van avanzando en gravedad e importancia. Tolkien, por supuesto, fue más allá a esta fórmula. La hizo más bien sobre conflictos internos, es decir, que estos cobran más importancia que los mismos peligros que se muestran. De pronto, el convertirse en guerrero no es tanto sobre tener el coraje de enfrentar algo peligroso, es tener el coraje para conocerse a sí mismo y enfrentar los miedos propios. Pese a no ser una franquicia particularmente adulta, toda su filosofía me parece hasta cierto punto compleja, coherente y resuena conmigo. Todo tiene que ver más con el conflicto interno. En una historia tradicional, el objetivo sería encontrar un objeto poderoso y luego aplicar justicia con él. Aquí se vuelve más complejo, pues algo como el anillo trae poder pero también corrompe. Es una alegoría de no solo cómo el poder puede corromper incluso si se intenta utilizar con motivos nobles, es también una sobre cómo las riquezas y lo material comienza a tener poder sobre nosotros, como algo que buscábamos conquistar nos termina conquistando en su lugar. Es técnicamente la lección de un gran poder conllevar a una gran responsabilidad de Spider-Man, pero mucho antes de esta franquicia, y también un poco más complejo. Si bien Tolkien es famoso por haber mencionado que él detesta las alegorías en la literatura, tiene la culpa de legar obras que se presentan tanto para eso, aunque quizás no era ninguna alegoría, y desde su punto de vista, estaba siendo lo más directo posible con sus mensajes y lecciones. Y adoro que mientras hay una colaboración de diferentes razas a través de los libros y las películas, se unen para un objetivo común y deciden mantenerse tribales. Si bien hay seres de sangre mezclada, la mayoría prefiere mantenerse dentro de su propio grupo. Nada de todas las razas conviviendo en un solo gobierno mundial o de pronto los más débiles mostrando que son los más fuertes con la ayuda de un calcetín. Retro always wins. Ok, eso es todo lo que tengo que decir de los filmes y los libros como un todo. Ahora pasaré a hacer observaciones de los filmes individualmente y les diré mi veredicto. The Fellowship of the Rings son 3 horas de material y tristemente no logra abarcar tanto como el libro. La película en sí es entretenida porque hay muchas batallas una tras otra, pero es precisamente esto lo que hace que mucho de lo demás sea omitido. La mejor parte sin duda es el inicio porque nos prepara perfectamente para el arranque de la aventura, pero hay poca historia entre las batallas y mientras que son espectaculares, no me hubiera importado que esto se ejecute diferente. Adicionalmente, no hay mucho contexto de por qué tanta gente se juntó a discutir sobre este poderoso anillo ni sobre la historia de Boromir, y por ende su traición no es tan natural como en los libros. Por este motivo, la película es un 7, mientras que esta sección en los libros es un 8. The Two Towers es mejor que la primera simplemente porque la narrativa se vuelve más compleja, sin necesidad de llenarnos con tanta exposición, por lo que fluye de manera más natural. La segunda película introduce menos personajes y por ende tiene más tiempo para usar los que ya había introducido, mientras que en la primera película las cosas quedaron muy inconclusas al punto de que no hay una resolución para los personajes. Me gustan las interacciones en esta película, especialmente aquellas relacionadas con Frodo y Gollum, por su creciente adicción al anillo. Las 3 horas son especialmente aprovechadas aquí, y no se siente como que las batallas están opacando el tiempo de los personajes. Por este motivo, The Two Towers es un 9 de 10, tanto en película como en libro. Finalmente está The Return of the King. No me molestó que la película no acabara con la climática destrucción del anillo y el metraje continuara, incluso si parece que se alarga innecesariamente. En realidad, esta parte es la más importante. Para ese punto, la trama ya había concluido, pero no la historia ni el arco de personaje, los cuales se desarrollan perfectamente. Ni siquiera los cambios que hicieron del libro me molestaron. Quizá para algunos no tenga sentido que la locura de Frodo continúe aún después de que tomaron el anillo
y este pereciera, cosa que pasa al revés en el libro, pero para mí está bien porque hace ver su cambio como algo más de su voluntad que como algo mágico. Lo hace ver más psicológico y como secuelas de lo ocurrido. A pesar de no ser tan genial como la segunda, tanto película como libro son un 8 de 10. Y con esto concluimos que Lord of the Rings es, en efecto, uno de los títulos más importantes literarios que ayudaron a definir el género de fantasía, con buenas adaptaciones cinematográficas. Algo muy construido y que continúa inspirando hasta el día de hoy. Es sinceramente una de mis trilogías favoritas. What's the use of money if you ain't gonna bring the